Hola chicos, hoy les daremos a conocer el taller de salud mental del tema trastorno bipolar. Nuestra tabla de contenidos es la primera actividad, presentación de los participantes; segunda actividad, introducción al tema; tercera actividad, explicación de los temas a abordar; cuarta actividad, video de retroalimentación; quinta actividad, conclusión y formulario final. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de la licenciatura en Enfermería, cuatrimestre número 2, enero-abril 2021, de la materia de técnicas didácticas. Mi equipo está conformado por Soto Montiel Jacqueline, Trejo Gallegos La Belén, García Ríos Daniela, Cordero Godínez y Ana Laura, y su servidora Mejía Padilla María Luisa. Introducción. Hemos elegido el tema de trastorno bipolar porque es una enfermedad actual que está adquiriéndose cada vez más relevancia en nuestra sociedad. Hay que ser conscientes de que la salud mental debe ocupar un lugar prioritario. Cuidarnos, investigación, integración, planeación dentro del campo de psiquiatría. El Día Mundial del Trastorno Bipolar es el 30 de marzo de cada año. A continuación les mostraremos un video de introducción. Una disculpa. Mundial de la Salud afecta aproximadamente a 140 millones de personas en todo el mundo. La característica principal de esta enfermedad es que quienes la padecen tienen cambios muy bruscos en su estado de ánimo. Por supuesto que ese cambio no es algo voluntario, sino que responde a un desorden en la química cerebral. Estudios recientes sugieren que la bipolaridad se podría deber a una menor activación del cerebro, provocada por un grosor más angosto de lo normal de la corteza cerebral, específicamente del lóbulo frontal, así como también de los ganglios basales. Las causas son aún desconocidas, pero se sospecha que existe una predisposición genética. Pero, ¿cuáles son los síntomas específicos del trastorno bipolar? Como ya mencionamos anteriormente, se dan cambios repentinos en el estado emocional de una persona. Cambios en los hábitos de dormir, del pensar o de comportarse. Las personas con este trastorno pasan por dos fases: la fase maníaca, la fase depresiva o bien una fase mixta. Tal vez para quienes no hayan estudiado psicología o medicina no sea fácil percibir qué es la manía, así que se lo vamos a explicar. Cuando esta fase se activa, una persona puede sentirse muy nerviosa, inusualmente animada, no puede parar su actividad, habla muy rápido y empieza a mezclar muchos temas de conversación. Pueden sentir que sus pensamientos van más rápido que sus palabras, o hacer cosas muy imprudentes, como por ejemplo gastar grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo y sin un sentido claro. Ahora bien, las personas que padecen de depresión, por el contrario, pueden sentirse inusualmente desanimadas o tristes, no tener la capacidad de disfrutar cosas que antes sí les daban felicidad, sentirse muy preocupadas o vacías, o sentir que sus pensamientos van muy lento, no poder arrancar con su actividad porque, por ejemplo, están muy cansadas. Es decir, que una persona bipolar puede llegar a sentirse con una felicidad extrema, comenzar a realizar distintos proyectos con plena ilusión en ellos, para luego pasar a perder completamente su motivación y sentir que no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tratamiento posible hay para este trastorno? Por el momento esta patología no tiene cura, pero con el tratamiento adecuado, las personas que la padecen generalmente pueden vivir una vida normal. Pero, inicialmente, un profesional de la salud debe hacer un diagnóstico. De ser positivo este diagnóstico, se deberá iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico que incluirá, seguramente, psicofármacos y terapia hablada, como psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual. Ahora bien, si
conocen a alguien que fue diagnosticado con este trastorno, lo mejor que pueden hacer para ayudarles es tenerles paciencia, ser comprensivos con sus cambios de comportamiento. Recuerden que no es algo voluntario. Ayudarlos y acompañarlos a seguir correctamente el tratamiento. Y lo más importante de todo, escuchen lo que tienen para decir. Esperamos de corazón que este video les haya ayudado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y, si lo necesitan, únanse a la familia de Ilusioterapia suscribiéndose al canal. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Explicación del tema. A continuación, mi compañera Jacqueline les dará a conocer la definición de bipolaridad. El trastorno bipolar es un trastorno mental que puede ser crónico o episódico, lo que significa que ocurre ocasionalmente y a intervalos irregulares. Puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, el nivel de energía, de actividad y la concentración. Al trastorno bipolar a veces se le denomina trastorno maníaco depresivo o depresión maníaca, que son términos más antiguos. Todas las personas tienen altibajos normales, pero el trastorno bipolar es diferente. La variedad de cambios en el estado de ánimo puede ir de un extremo a otro. En los episodios maníacos, una persona puede sentirse muy feliz, irritable u optimista. Hay un marcado aumento en el nivel de actividad. En los episodios depresivos, la persona puede sentirse triste, indiferente o desesperada, además de mostrar un nivel de actividad muy bajo. Algunas personas tienen episodios hipomaníacos que son como episodios maníacos, pero son menos graves y problemáticos. La mayoría de las veces, el trastorno bipolar se presenta o comienza durante los últimos años de la adolescencia o cuando inicia la edad adulta. En ciertas ocasiones, los síntomas bipolares pueden presentarse en niños, aunque los síntomas aparecen y desaparecen. Por lo general, el trastorno bipolar requiere de tratamiento de por vida y no cesa por sí solo. El trastorno bipolar puede ser un factor importante en el suicidio, la pérdida. El trastorno bipolar solía conocerse como trastorno maníaco depresivo, como el antiguo nombre sugiere. Alguien con trastorno bipolar tendrá severos cambios del estado de ánimo. Estos cambios duran normalmente varias semanas o meses y van más allá de lo que la mayoría de nosotros experimenta. Estos cambios son bajadas o depresiones, sentimientos de depresión intensa y desesperanza, subidas o manías, sentimientos de felicidad extrema y desesperanza. Mixtos, por ejemplo, sentirse deprimido y al mismo tiempo tener la inquietud y el exceso de actividad de una fase maníaca. 1 de cada 100 adultos tiene trastornos bipolar en algún momento de su vida, generalmente empieza durante o después de la adolescencia. Es raro que empiece después de los 40 años de edad. Afecta por igual a hombres y mujeres. El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica de alta prevalencia que genera gran discapacidad y sufrimiento. Como cualquier otra enfermedad crónica, requiere de la responsabilidad del paciente y de sus allegados para controlar su curso y limitar sus consecuencias. Por tanto, cualquier instrumento que mejore el conocimiento social de las enfermedades crónicas es bienvenido, en especial si se trata de un problema de salud mental en la que el desconocimiento y el estigma social continúa estando desgraciadamente presente. El trastorno bipolar, un trastorno crónico y recurrente que se caracteriza por fluctuaciones patológicas del estado de ánimo. Las fases de la enfermedad incluyen episodios hipomaníacos, maníacos y depresivos. Estos episodios interfieren de forma significativa en la vida cotidiana del paciente y en su entorno, con importante repercusión en su salud y calidad de vida. Para los psiquiatras es de suma importancia el diagnóstico precoz de esta enfermedad para proporcionar un tratamiento oportuno a los pacientes, teniendo en cuenta la severidad de los síntomas y las complicaciones a las que lleva esta enfermedad. A continuación, mi compañera Belén les dará a conocer los tipos de trastorno bipolar. Los tipos de trastorno bipolar. Hay 4 tipos básicos de trastorno bipolar.
Todos suponen cambios evidentes en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad. Estos estados de ánimo van desde periodos con un comportamiento extremadamente optimista, eufórico y lleno de energía, con un mayor nivel de actividad, episodios maníacos, hasta periodos con un profundo decaimiento, tristeza o desesperanza, o también un nivel bajo de actividad. Episodios depresivos. Las personas con trastorno bipolar también pueden tener un estado de ánimo normal, eutímico, que se altera con depresión. Cuando una persona tiene 4 o más episodios de manía o depresión en un año se le llama ciclismo rápido. El trastorno bipolar tipo 1 se define por episodios maníacos que duran al menos 7 días y la mayor parte del día o casi todos los días, o cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general también se producen episodios depresivos separados, que suelen durar al menos 2 semanas. También es posible que ocurran episodios de alteraciones en el estado de ánimo con características mixtas, que tienen síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. El trastorno bipolar tipo 2 se define por un patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero no por los episodios maníacos extremos descritos anteriormente. El trastorno ciclotímico, también denominado ciclotimia, se define por síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes, que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. Por lo general, los síntomas ocurren durante al menos 2 años en los adultos y 1 año en los niños y los adolescentes. El trastorno afectivo es una enfermedad que cursa similarmente al trastorno bipolar tipo 1, que con presencia de síntomas psicópticos como delirios o alucinaciones, en ausencia de alteraciones afectivas como la depresión o manía. Otros trastornos bipolares especificados afines están en una categoría que se refiere a aquellos síntomas del trastorno bipolar que no coinciden con ninguna de las categorías reconocidas. Otros trastornos que pueden ocurrir conjuntamente con el trastorno bipolar. Muchas personas con el trastorno bipolar también pueden tener otros trastornos o afecciones de salud mental, tales como la psicosis. A veces de las personas que tienen episodios graves de manía o depresión también tienen síntomas psicópticos como alucinaciones o delirios. Los síntomas psicópticos tienden a coincidir en el estado de ánimo extremo de la persona. Por ejemplo, alguien que tiene síntomas psicópticos durante un episodio maníaco puede creer falsamente que su famoso tiene mucho dinero o poderes especiales. Alguien que tiene síntomas psicópticos durante un episodio depresivo puede creer que está en la ruina sin dinero o que ha cometido un delito. También existen los trastornos de ansiedad y déficit de atención con hiperactividad, con sus siglas ADHD en inglés. A menudo los trastornos de ansiedad y déficit de atención con hiperactividad se diagnostican en personas con trastorno bipolar. Uso indebido de drogas o alcohol. Las personas con trastorno bipolar son más propensas al uso indebido de drogas o alcohol. Los trastornos de alimentación. De vez en cuando las personas con trastorno de alimentación como atracones o bulimia. Algunos síntomas del trastorno bipolar son parecidos a los de otras enfermedades, por lo que dan origen a un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, algunas personas con trastorno bipolar que también tienen síntomas psicópticos pueden diagnosticarse erróneamente con esquizofrenia. Algunas enfermedades o trastornos físicos como la enfermedad de la tiroides puede imitar los cambios del estado de ánimo y otros síntomas del trastorno bipolar. A veces las drogas ilícitas pueden imitar o provocar o también empeorar los síntomas del estado de ánimo. Observar los síntomas en el transcurso de la enfermedad
le da seguimiento longitudinal y los antecedentes familiares de la persona pueden desempeñar un papel fundamental para determinar si una persona tiene trastorno bipolar con psicopsis o esquizofrenia. Algunos mitos, ideas erróneas son: los antidepresivos no son útiles para el trastorno bipolar. Depende de la persona. Es cierto que algunos antidepresivos tienen algunos riesgos en trastorno bipolar. Pueden ser útiles en algunos pacientes. Los medicamentos se dejan como son, improbable. Algunos medicamentos pueden producir somnolencia y tienen un efecto sobre la cognición, pensamiento. La mayoría de los síntomas cognitivos en el trastorno bipolar son debidos al propio trastorno más que al tratamiento. No podrás llevar una vida normal. Falso. Es lo normal. Al fin y al cabo, es cierto que tendrás que hacer cambios importantes en tu vida, pero esos cambios no tienen que ser negativos. Las previsiones. Un plan que establece anticipadamente cómo a usted o a un ser querido le gustaría que se previese en caso de crisis o de emergencia. Antidepresivo. Medicamento utilizado para tratar la depresión. Antipsicótico, medicamento utilizado para tratar diferentes trastornos mentales como el trastorno bipolar. Antipsicótico atípico, nuevo tipo de antipsicótico utilizado para diferentes trastornos mentales, incluyendo el trastorno bipolar. El cuidador es el amigo familiar que apoya a una persona con esa enfermedad. El trastorno conmovido es un trastorno que se provoca al mismo tiempo que a otro. La depresión, cuadro de decaimiento, ánimo intenso que puede incluir disminución de la energía, sentimientos de pesimismo, pérdida de energía y sentimientos de alteraciones al sueño. Episodio, periodo de recurrencia de los síntomas, puede ser maníaco, depresivo, hipomaníaco o mixto. La hipomanía, forma menos intensa de manía en la cual el estado de ánimo es elevado pero no interfiere significativamente con las actividades cotidianas de la persona. La manía, cuadro de exaltación y vitalidad extrema que pueden estar asociadas a una pérdida de inhibiciones sociales, sentimientos excesivamente optimistas y necesidad de sueño reducida. Psicosis maníaco-depresiva, término antiguo para referirse al trastorno bipolar. Estabilizador del estado de ánimo, medicamento administrado para tratar de evitar fluctuaciones del estado de ánimo. Psicopsis, estado mental en el que se pierde el contacto con la realidad. Puede incluir oír voces o creencias extrañas. Recaída, la aparición de los síntomas después de un periodo de estabilidad. Remisión, periodo en el que se reducen o desaparecen los síntomas. Algunos ejemplos de hipomanía son como si fueras borracho por la vida. De manía, uno se siente bien al principio y luego se convierte en un monstruo. Depresión, como si estuviera en un pozo. Estado mixto, todo está desincronizado. A continuación, mi compañera Dani les dará a conocer los síntomas. Algunos de los síntomas de la bipolaridad que hay, se los voy a decir. El trastorno bipolar es frecuentemente difícil de reconocer y de diagnosticar. Una de las razones es debido a la hipomanía, la cual es una temprana señal de trastorno. La hipomanía puede causar que la persona tenga un nivel de energía alto, pensamientos grandiosos no reales o ideas e impulsividad o comportamiento perturbador y alarmante. Estos síntomas pueden sentirse como algo bueno para la persona, lo cual puede llevarle a que niegue que existe un problema. Otra razón para la falta de reconocimiento es que el trastorno bipolar puede aparecer como síntomas de otras enfermedades o puede ocurrir con otros problemas como abuso de sustancias, comportamiento irregular en la escuela o problemas en su lugar de empleo. La enfermedad bipolar se caracteriza por episodios alternantes de manía y de depresión,
En ocasiones, los síntomas iniciales son de depresión y el paciente es diagnosticado de depresión mayor hasta que aparece algún brote de manía. El diagnóstico requiere descartar diversas enfermedades que pueden producir excitación y requiere de la alternancia de episodios de depresión y maníacos. No existe ninguna prueba concreta que permita el diagnóstico, ningún análisis o radiografía especial, y este se basa en criterios clínicos. Criterios de episodio maníaco. Un episodio maníaco es un periodo diferenciado de un estado de ánimo normal y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura al menos una semana, o de menor duración si es necesaria la hospitalización. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4. Si el estado de ánimo es solo irritable y han existido en un grado significativo. El primero es autoestima exagerada o grandiosidad. El segundo, disminución de la necesidad de dormir. Por ejemplo, se siente descansado tras solo dormir 3 horas de sueño. 3. Encontrarse más hablador de lo habitual. 4. Fuga de ideas, muchas ideas distintas pasando por la cabeza o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 5. Distractibilidad, la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos banales o irrelevantes. 6. Aumento de la actividad intencionada, ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios, o sexualmente, o también por la agitación psicomotora. 7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves. Ensalzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y se las vamos a resolver. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Para diagnosticar el trastorno bipolar, un médico u otro proveedor de atención médica puede hacer un examen físico completo, ordenar una prueba médica para descartar otras enfermedades, permitir que otra persona para evaluar la psiquiatría. Una psiquiatra o un profesional de la salud mental diagnostica el trastorno bipolar con base de los síntomas, el transcurso de la vida y la experiencia de las personas afectadas. Alguna persona tiene un trastorno bipolar durante años antes de diagnosticarlo. Esto puede ser debido a lo siguiente: el trastorno bipolar tiene síntomas comunes con varios otros trastornos de salud mental. Un médico puede pensar que la persona tiene un trastorno diferente, como esquizofrenia o depresión unipolar. La persona y los amigos pueden tomar los síntomas, pero no darse cuenta de que son parte de los problemas mayor. A menudo las personas de trastorno bipolar tienen otros problemas de salud, lo que puede dificultar que los médicos lo diagnostiquen. Por eso es importante que si tienes síntomas de bipolaridad, acudas a un psiquiatra o algún otro médico de la salud mental. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. A continuación, mi compañera Diana hablará acerca del tratamiento. Bueno, el tratamiento. Como ya se mencionó, el tratamiento en este caso es para controlar, ya que no existe alguna cura por el momento para este trastorno. La mejor persona para guiarte en el tratamiento sobre este padecimiento es algún especialista en temas de enfermedades mentales, tales como lo son los psiquiatras. Algunas de las opciones que tenemos son los medicamentos. Estos medicamentos que debemos tomar son para equilibrar los inmediatos los cambios de estado de ánimo que vamos a tener. Para ello se necesita un tratamiento continuo. Esto para que no se dé una descontinuidad a este tratamiento y no ocurran recaídas que pueden ser muchísimo más graves. También existen programas de tratamiento al día, que esto, como ya se mencionó, es para llevar un tratamiento continuo.
ya que si no lo llevamos se pueden tener algunas recaídas. Y bueno, también a esto se le pueden sumar algunas terapias, como pueden ser incorporarte a un grupo de apoyo, alguna terapia familiar o alguna terapia cognitiva conductual. Y bueno, en dado caso que ya sea algo más avanzado, el especialista te dará la indicación de que se haga la hospitalización. Esto se da cuando ya las personas con este trastorno tienen un desconectado de la realidad o tienen pensamientos suicida con él o con las personas que lo rodean. Y bueno, si tienen alguna duda, no, déjenla en los comentarios y trataremos de resolver. A continuación, mi compañera Daniela y Diana les hablarán acerca de las causas. Las causas de la bipolaridad. En la actualidad se desconocen las razones exactas por las que una persona puede desarrollar un trastorno afectivo bipolar. Este pudiera desencadenarse debido a cambios en el sistema nervioso o en sustancias químicas del cerebro. Sin embargo, se cree que en el mismo intervienen diversos mecanismos. Por ejemplo, los investigadores están comenzando a descubrir mecanismos genéticos relacionados con el trastorno bipolar y otros trastornos mentales. Diversas investigaciones muestran que la probabilidad de que las personas tengan un trastorno bipolar es mayor si tienen un familiar cercano con la enfermedad, lo que puede obedecer a que tienen las mismas variaciones genéticas. Sin embargo, solo porque un miembro de la familia tiene el trastorno bipolar, no significa que todos los miembros de la familia lo tendrán. Hay muchos genes implicados en el trastorno, pero no hay un solo gen que lo causa. Bueno, como se mencionó, este padecimiento puede ser por genética, pero esto es dependiendo si la tiene la mamá, el papá o algún hermano. Si es así, tus probabilidades de que tengas el trastorno bipolar tipo 1 es de 6 sobre 100 y para el caso del trastorno bipolar tipo 2 es 3 sobre 100. Al igual que esto, también algunos acontecimientos estresantes pueden desencadenarlo, tales como la muerte de algún familiar querido, la ruptura de alguna relación y bueno, también como ya se mencionó, por alguna variación en el cerebro. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Si tienen alguna, la pueden dejar en los comentarios. Ahora hablaré acerca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer el trastorno bipolar o que pueden actuar como desencadenamiento del primer episodio son tener un pariente consanguíneo como padre, madre o hermano con un trastorno bipolar, periodos de mucho estrés como la muerte de un ser querido, papá, mamá, abuelos, u otra experiencia traumática, abuso de alcohol o drogas, complicaciones, problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, suicidio o intento de suicidio, problemas legales o financieros, relaciones dañadas, desempeño, déficits en el trabajo o escuela, afecciones simultáneas. Si padeces el trastorno bipolar, es posible que también tengas otra afección que se da junto con este trastorno. Algunas afecciones pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito. Por ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención, problemas de drogas o alcohol, problemas de salud como alguna enfermedad cardíaca, problemas de tiroides, dolor de cabeza o obesidad. Prevención. No existe una forma de prevenir el tratamiento bipolar, sin embargo, recibir tratamiento tan pronto como lo diagnostiquen un trastorno de salud mental puede evitar el trastorno bipolar u otra enfermedad
de salud mental empeore. Si te han diagnosticado trastorno bipolar, algunas de las estrategias que puedes ayudar o evitar en los síntomas leves son presentar atención a las señales de adversidad, evitar la droga y alcohol y tomar sus medicamentos exactamente como le indicó el médico. ¿Hasta el momento alguna duda? A continuación les presentaremos un test. La dinámica es tener sí o nunca, frecuente o no frecuente. Escuchar con La primera pregunta es, ¿recuerdo momentos de mi vida en las que he sido excesivamente feliz y comparativo a mi estado de ánimo actual? La segunda es, he pasado por épocas en las que he estado irritable, no dormía demasiado y me sentía muy activo. La tercera, si bien es cierto que ahora me siento de un modo concreto, hace escasos meses mis sentimientos y mi manera de ver el mundo eran completamente diferentes. He pasado por momentos de mi vida en los que he estado tan triste que ni siquiera quería moverme de la cama. He creído que tenía depresión durante una época, sin embargo los síntomas han desaparecido como por arte de magia y me he vuelto a sentir feliz y lleno de energía. Si bien es cierto que he vivido temporadas felices, siempre he terminado sintiéndome mal al cabo de semanas o meses. Puedo recordar fases en las que he estado tan activo y que no paraba de realizar proyectos. Me sentía capaz de todo. Alguna vez he pensado en suicidarme, sin embargo, estos pensamientos van y vienen, no suelen ser algo estable. Mis relaciones suelen ser bastante turbulentas y muchas de mis parejas me han comentado que no entienden mis estados de ánimo. En algunas ocasiones he llegado a pasarme horas hablando de mí mismo o de mí misma. Sinceramente, este tipo de conductas no son algo propio de mí. Estas frases o momentos de mi vida pueden definirse como cíclicas. Las afirmaciones que he ido leyendo se pueden aplicar en momentos de mi vida muy concretas que vienen y van como si fueran un péndulo. Reconozco que a veces no entiendo mis cambios de humor. He pasado por fases en las que he estado muy interesado por las relaciones sexuales y posteriormente desganas por sexo. Entiendo los cambios de humor, pero los míos me causan problemas. La confianza en mí mismo es muy alta, pero después esto cambia y se vuelve una confianza nula. Y paso de ser una persona muy creativa para posteriormente caer en embotellamientos y dejar la creatividad a un lado. He pasado por momentos donde no podía parar de llorar y otros momentos donde no podía parar de reír. A veces me he enfadado mucho con una persona sin una razón aparente y al día de hoy no entiendo ni mi comportamiento pasado. Mi autoestima varía enormemente según mi estado de ánimo. Mis empleos han variado enormemente según mis estados de ánimo o en caso de mantener un puesto de trabajo estable, mi nivel de producción oscila de un mes para otro sin razón aparente.
A continuación les mostraremos un video de una historia, la historia de Bruno. ¡Sorpréndete! Colgate Natural Extracts. Ahora en tubo reciclable. Hola, soy Bruno. Después de haber normalizado mi vida, sigo realizando el grupo de autoayuda en Assam y trabajando en el laboratorio en el que reanudé mi carrera laboral, donde todos conocen mi enfermedad y me apoyan. Hola, Bruno. Hola, Isabel. Ella es Isabel. Trabaja en el laboratorio desde hace 2 semanas. Verás, me he enterado de lo de tu enfermedad y he pensado que tal vez podrías ayudarme a saber cómo puedo ayudar a mi hermana. A la salida del trabajo, Isabel me cuenta el problema que está teniendo su hermana Usue, a quien le han diagnosticado trastorno bipolar. Y se pasaba todo el día hablando muy deprisa, pasando de un tema a otro sin razón. Durante varios días apenas tenía la necesidad de dormir. Iba y venía sin apenas descansar. Empezó a hacer compras de manera compulsiva sin controlar lo que gastaba, y yo tenía que ir después a devolver algunas cosas. Cuando conversábamos siempre se veía metida en grandes proyectos y negocios. Otras veces llegó a mostrarse muy agresiva conmigo. Al final, su mente estaba tan desordenada que fuimos a urgencias y la ingresaron en psiquiatría. ¿Cuánto tiempo estuvo ingresada? 10 días. Y le dijeron que se trataba de un trastorno bipolar. Y le derivaron al equipo de psiquiatría de la zona para que le hiciera el seguimiento oportuno. Durante unas semanas ha estado bien, pero ahora ha vuelto a recaer. ¿Qué ha pasado ahora? Como se encontraba bien, ha dejado de ir al médico y también el tratamiento. Un día, de repente, me dijo que se encontraba muy cansada y que, aunque lo intentaba, no podía dormir y se pasaba los días sin salir de su habitación. Todo el día en la cama con las persianas bajadas y diciendo que quería morirse. Hace unos días se tomó un bote de pastillas y tuvimos que llevarla a urgencias y ahora está ingresada de nuevo. Sería bueno que hablarais con el equipo que le atiende para que os indique cómo actuar con ella y cómo podéis ayudarla. Ya lo hemos hecho y, aunque nos costó mucho, después de insistir lo hemos conseguido y nos han recomendado asistir a algún grupo de autoayuda. Os recomiendo que cuando Usue salga del hospital, vengáis a hablar con nuestros profesionales de Assam. Ellos le enseñarán cómo cuidarse y os podrán explicar mejor en qué consiste su enfermedad y cómo prevenir recaídas. Por suerte, la familia de Isabel y Usue hizo caso y, cuando Usue pudo salir del hospital, fueron a conocer a Sam. En el centro no tardaron en interesarse por el caso de Usue y consiguieron que un psiquiatra y una enfermera fueran al club social de la asociación para hablar del trastorno bipolar. Fue una tarde muy provechosa. El trastorno bipolar no supone un deterioro funcional tan importante como otros trastornos mentales, pero la convivencia familiar puede ser más conflictiva. En los periodos de bajo ánimo o depresivos, el enfermo peligra por los intentos de suicidio, y en los de euforia o maníacos son los familiares y otras personas del entorno, así como el propio paciente, quienes pueden sufrir las consecuencias del trastorno. Por lo general, una persona que tiene un trastorno bipolar pierde el control de su estado de ánimo, pasando de una fase maníaca, es decir, de euforia desmesurada, a una depresión que puede durarle mucho tiempo sin justificación alguna. Hay que aclarar que no tiene nada que ver con los pequeños cambios de humor que podamos tener cualquier persona. Isabel y Usue han aprendido un poco más sobre los trastornos bipolares y han entendido, como ocurre con cualquier enfermedad mental, que es muy importante no abandonar la medicación, recibir ayuda psicológica y el apoyo de la familia. Eliminemos el estigma.
Conclusión y formulario. Llegamos a la conclusión que el trastorno bipolar afecta más en los adolescentes. Construyen un grupo de desorden, malos crónicos y recurrentes, con un gran impacto a nivel social y familiar. La evidencia científica en la psiquiatría contemporánea ha demostrado que el resultado de la patología que exige sumo interés en el campo de la investigación por el alto grado de discapacidad que provoca. Apoyemos a las personas con un trastorno bipolar. A continuación presentaremos un test. Deberán responder sí o no a cada pregunta y contar cuántas respuestas afirmativas tienen. A veces eres mucho más conversador que en otros momentos. A veces eres muy hiperactivo por ninguna razón y luego en otros momentos ya no lo eres. Algunas veces eres muy seguro de ti mismo y en otros momentos eres demasiado inseguro. Lloras mucho por ninguna razón aparente y luego de repente te pones muy feliz sin explicación. Sientes que no tienes esperanza y que la vida no tiene ningún sentido. Te enojas fácilmente por ninguna razón aparente. Si contestaste sí en menos de 2 preguntas, entonces es muy improbable que tengas esta enfermedad. Si contestaste sí en 3, 4, 5 o 6 preguntas, es muy probable que sufras o estés empezando a sufrir de esta enfermedad. Sin embargo, este trastorno se puede controlar gracias a medicamentos como el litio, que puede ayudar a manejar pensamientos y conductas de riesgo al estabilizar el humor. Reduce también cualquier actividad anormal en el cerebro y fortalece las conexiones neuronales. Otras medicaciones usadas frecuentemente son los antipsicóticos, que alteran los efectos de la dopamina, y terapia electroconvulsiva, que es un tratamiento de emergencia. Hoy en día los especialistas administran una combinación de tratamientos y terapias para cada paciente, y que así estos lleven prácticamente una vida normal. Lo ideal y más recomendable es buscar ayuda especializada, ya que se trata de una enfermedad mayor, que es mucho más grave que la ansiedad o depresión, temas que ya hemos hablado en otros videos. Conversa con tu psicólogo o psiquiatra. Dile que has investigado acerca del tema y que crees que puedes tener este trastorno. Tras leer algunos comentarios en otros videos, sé que muchos no tienen acceso a ser atendidos por especialistas, y entiendo que les pueda parecer muy complicado, y hasta a veces imposible llegar a pedir ayuda por diversas causas, como el dinero, padres que no te escuchan o el lugar en donde vives. Sin embargo, creo firmemente que al ser esta una enfermedad grave, no vas a quedarte con los brazos cruzados. Por favor, pide ayuda y brinda ayuda si conoces a alguien que la necesite. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Gracias por su atención. Esperemos que les haya agradado este taller. Les pedimos que nos contesten un formulario que consta de 5 preguntas. ¿Alguna duda
o sugerencia la pueden escribir en los comentarios, o al igual pueden mandar mensaje al correo 1720110435 @utec.tulancingo.edu.mx o al número 771-2638-712. Gracias por su atención. Les deseamos una excelente tarde.